A continuación, acompañe al grupo número 2 en el desarrollo del tema la embriología del sistema nervioso. El periodo embrionario inicia desde el momento en que el espermatozoide fecunda el óvulo. Este periodo va desde el momento de la fecundación hasta la 8ª semana de embarazo. En el primer mes de embarazo aparecen los botoncitos de las extremidades que crecerán para formar los brazos y piernas. También se formará el corazón y los pulmones. Para el día 25, el corazón empieza a latir. El tubo neural y la médula espinal se empiezan a formar. Al final del primer mes, el embrión mide entre 1 a 1.5 centímetros de largo y pesa menos de 30 gramos. En el segundo mes, se forman todos los sistemas y órganos principales del cuerpo, pero no se desarrollan completamente. Se forman las orejas, los tobillos y las muñecas. Es importante recalcar que solamente se forman, mas no se desarrollan. Gaby nos presenta un reto. ¿Puedes tú indicar el lapso que comprende el periodo embrionario? Si tu respuesta fue desde el momento de la fecundación hasta la 8ª semana de embarazo, estás en lo correcto. Continuando con el desarrollo del embrión, durante la 3ª semana comienza un proceso vital para la formación de nuestro organismo. Cada ser vivo tiene su origen en uno de estos. Esta especie de aro tiene por nombre disco embrionario trilaminar y es de suma importancia, ya que dentro de este pequeño disco se forman todos y cada uno de nuestros sistemas vitales. Su nombre nos da a entender que está formado por 3 láminas que logramos identificar mejor en la imagen. Las 3 partes principales son ectodermo, endodermo y el mesodermo. Ectodermo, endodermo y el mesodermo. Para comprender de mejor forma la localización de cada una de las láminas, basta con que imaginemos un pequeño durazno. Sí, un durazno. Seguramente tu corteza parietal posterior de asociación se acaba de activar al imaginar este fruto. Pero siguiendo con la imagen del durazno, de ser así, el ectodermo sería la parte más externa, es decir, la piel o la cáscara. El endodermo sería la parte más interna, es decir, la semilla, y finalmente el mesodermo sería la parte media, o sea, el fruto en sí, la carne de nuestro durazno. Estas 3 capas, durante el desarrollo posterior del embrión y más adelante del ser humano en formación, darán lugar a las siguientes estructuras. El ectodermo dará lugar a nuestro sistema nervioso, piel, cabello y uñas. El endodermo dará lugar al aparato digestivo, respiratorio y las vísceras. El mesodermo dará lugar, a su vez, a cartílagos, huesos, músculos, aparato excretor y circulatorio. Prosiguiendo con el desarrollo del embrión, un cuerpo flexible llamado notocorda, sí, la famosa notocorda, induce al ectodermo para que éste se engruese y dé lugar a lo que se conoce como placa neural. Así comienza el proceso conocido como neurulación. Carlos te presenta el siguiente reto. ¿Puedes nombrar las 3 láminas que conforman el disco trilaminar? Si tu respuesta fue ectodermo, endodermo y mesodermo, puedes continuar en el video. Si no, regresa nuevamente y repasa este apartado. Entre los días comprendidos del 16 al 37, la placa se deprime, originándose el surco neural. Los márgenes laterales se elevan y forman los pliegues neurales. Estos pliegues se unen
y se forma el tubo neural. Esta fusión sucede en la línea media dorsal. El tubo neural se diferencia hacia el sistema nervioso central y la cresta neural origina la mayor parte del sistema nervioso periférico y sistema nervioso autónomo. A partir de la mayor parte del tubo neural se forma el encéfalo y la médula espinal hasta el nivel lumbar mediante el proceso conocido como neurulación primaria. Efectivamente, el reto que te presenta Lidia es el siguiente. Al proceso de formación del sistema nervioso hasta el área lumbar se le denomina felicitaciones, neurulación primaria. En caso haya cerrado, debes regresar el video antes de continuar. Entre los días comprendidos del 28 al 44, mediante la neurulación primaria se forma la médula espinal hasta el nivel lumbar, tal y como mirábamos en el reto anterior. Los niveles sacro y coxígeo se forman a partir de la porción más caudal del tubo neural mediante lo que conocemos como neurulación secundaria. Estos procesos de neurulación tienen lugar en los neuroblastos, que son las futuras neuronas. A partir de la cuarta semana, los neuroblastos de la capa del manto de la médula espinal se organizan en 4 columnas, un par de placas dorsales o alares y un par de placas ventrales o basales. La placa basal se desarrolla para formar el asta anterior de la médula espinal y la placa alar se convertirá en el ala posterior. La formación de cada nervio raquídeo y de su correspondiente ganglio se asocia a un somita del embrión. Algunas células de la cresta neural forman pequeños grupos asociados con los somitas, que darán lugar a los ganglios de las raíces dorsales de los nervios raquídeos. Uri te hace el siguiente reto. ¿Cómo se denomina a las neuronas en etapa embrionaria? Neuroblastos. Efectivamente. Siguiendo en nuestro proceso del desarrollo del sistema nervioso en el embrión, corresponde ahora abordar la época de la quinta semana. El crecimiento desigual de la porción rostral del tubo neural origina 3 dilataciones que se denominan vesículas encefálicas primarias. ¿Te recuerdas sus nombres? Prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Efectivamente, esos son los nombres. Cuando estamos en presencia de estas 3 vesículas, surgen 2 curvaturas. Y esto derivado que el eje longitudinal del sistema nervioso central no se mantiene recto. Se curva en la unión del mesencéfalo con el prosencéfalo, dando lugar a la curvatura conocida con el nombre vértice. Después aparece la segunda curvatura entre el rombencéfalo y la futura médula espinal, denominada curvatura nucal. Ambas curvaturas se encuentran debidamente señalizadas en las imágenes con flechas de colores. ¿Las puedes observar? Si no, con gusto te ayudo. La curvatura vértice aparece en color corinto y la nucal en naranja. Aunque tal vez sea redundante, vale la pena indicar que las curvaturas se localizan del lado ventral del embrión. Por otra parte, también durante esta fase o en este tiempo, dentro de cada vesícula cerebral, el tubo neural se expande para formar una cavidad llamada ventrículo primitivo. Cada ventrículo desarrolla un plexo coroideo que produce líquido cefalorraquídeo. El reto que te presenta Luis
es que nombres las 3 vesículas encefálicas. Efectivamente, es prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Muchas felicidades y un fuerte aplauso para ti. El embrión continúa su desarrollo en la formación de su sistema nervioso completo, para luego dirigirse a la 7ª semana, que es lo que veremos a continuación, para finalmente llegar al desarrollo del cerebro tal y como lo conocemos. En esa 7ª semana podemos apreciar en la imagen los cambios morfológicos que existen en el ser humano que se gesta desde los 16 días hasta la 8ª semana. En la que más nos vamos a enfocar es en esa 7ª semana y 8ª. En su 7ª semana de embarazo se puede ver que existen ciertas partes como los ojos, la espina dorsal y los oídos están desarrollados de una manera muy primitiva. Sin embargo, lo que más nos interesa es saber cómo es la estructura cerebral. Nos vamos a enfocar en las 3 vesículas primarias, las cuales ya conocemos y sabemos sus nombres. Estas luego van a dar origen a las 5 vesículas secundarias. Empezaremos por el prosencéfalo, el cual se divide en 2. Estos son el telencéfalo y el diencéfalo. Luego encontraremos el mesencéfalo, el cual no cambia y va a seguir en la misma posición. Y por último vamos a encontrar el rombencéfalo, el cual se divide en metencéfalo y en mielencéfalo. Esto gracias al aparecimiento de otra incurvación que da lugar a la 3ª curvatura conocida como pontina. La parte superior del telencéfalo se observa que hay 2 espacios, que en la 5ª semana recibe el nombre de vesículas teleencefálicas, las cuales dan origen y lugar a nuestros hemisferios cerebrales. El reto que te presenta Renato es cómo se llama la 3ª curvatura que divide al rombencéfalo. Si estás pensando que es la pontina, déjame felicitarte. Has acertado. Finalizado el proceso embrionario, empieza a desarrollarse un proceso conocido como fasciculación, que no es más que la formación de vías de conexión y establecimiento de conexiones. Los axones empiezan a realizar sus prolongaciones buscando lograr sinapsis. Como sabemos, estos procesos permitirán actividades complejas de pensamiento y el desarrollo de las emociones. De las 16 semanas en adelante, Maricruz nos acompañará. De tal manera que el ser humano que se gesta ahora tiene 16 semanas, es decir, casi 5 meses. Los hemisferios crecen tan rápido que cubren el encéfalo. Las paredes de cada hemisferio representan la futura corteza cerebral. Al principio, las paredes de los hemisferios cerebrales son lisas, pero conforme vayan desarrollándose, la corteza cerebral se pliega formando circunvoluciones, dando origen a un patrón cada vez más complejo de lóbulos. Hacia el 6º mes de su desarrollo, en el bebé se han formado varios surcos. Entre ellos encontramos la famosa cisura central, que separa el lóbulo frontal del parietal. ¿Te recuerdas de su nombre? Sí, efectivamente, es esa, la cisura de Rolando. Luego, también surge el surco occipital, que delimita el lóbulo occipital. Maricruz ahora te reta y te hace la siguiente pregunta. Con esta podrás tener 100 puntos. Si la cisura rolándica separa al lóbulo frontal del occipital, ¿cuál es la cisura
que separa al frontal del temporal. Si tu respuesta fue la cisura de Silvio, déjame felicitarte. Has aprobado completamente el desarrollo del sistema nervioso embrionario. Conclusión: la vida es un misterio maravilloso. Muchas gracias y hasta la próxima.